Un cordial saludo para todos. Muchas gracias por su amable espera. Bienvenidos a la Católica del Norte. En el día de hoy nos convoca esta interesante charla sobre la prevención del consumo de drogas en el ámbito familiar con nuestra ponente Daniela Vallejo Jaramillo. Daniela es trabajadora social, actualmente trabajadora social en Cosmitet, Caldas, en IPS, Recuperarte, Servicios en Salud Mental y fundadora de Hábitos Proyecto Social. Como experiencia laboral, es profesional, ha sido profesional de acompañamiento psicosocial en modalidad de familia en el ICBF, coordinadora de la unidad de adictivas y psicosalud transformación, docente en Uniclaretiana, trabajadora social y coordinadora del Instituto de Familia y Docente, y tiene diplomados en Fundación Hogares Claret. Así que muchísimas gracias, Daniela, por acompañarnos en esta tarde en la Católica del Norte y bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Espero pues que este espacio sea provechoso, que cumpla las expectativas. Si tienen dudas, pues les agradezco que las vayan pues escribiendo en el chat para que sea un poquito más dinámica pues como tal el conversatorio. Entonces, vamos a iniciar para que nos rinda porque el tema es bastante amplio. Es un tema que por más que uno quiera como resumirlo y llevarlo pues a un espacio más corto, es complejo porque en realidad entre más se habla del tema, entre más se investiga, entre más se avanza, más dudas surgen porque la problemática va en un aumento que sabemos que preocupa pues al mundo en general, pero sobre todo a los hogares y a las familias. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Esperemos pues que se desarrolle de la mejor manera. Como saben, nos reúne hoy el tema de prevención del consumo de sustancias psicoactivas en la familia. Por lo tanto, entonces vamos a hablar un poquito como del contexto a nivel general, pero luego lo vamos a aterrizar a unas estrategias mucho más prácticas y a qué es lo que se puede ir trabajando en cada uno de los hogares para que esta problemática no inicie y si inicia, entonces no aumente, porque la idea es que tengamos muy claros esos dos puntos. Repito, la idea es que vayan escribiendo esas preguntas que van surgiendo para irlas respondiendo y que no se nos quede pues como nada en el aire. Aprovechemos el espacio, aprovechemos la experiencia en el tema para que sea pues como provechoso y para que finalmente alcancemos los objetivos de lo que hoy nos reúne, que es prevenir. Vamos a ver. Daniela, Daniela, Bueno, antes de que inicies, muchísimas gracias, Julián, por esa presentación. Daniela es una trabajadora social que queremos mucho, es de la Fundación Hogares Claret, pero quisiera robarles 3 minuticos como para contextualizarlos un poco sobre quién es, qué hace la Fundación Hogares Claret y a qué le aporta socialmente la Fundación Hogares Claret a nivel nacional. La Fundación Hogares Claret es una institución sin ánimo de lucro donde ofrecemos acompañamiento terapéutico y pedagógico a niños, niñas y adolescentes y adultos afectados por la marginalidad, la violencia, el consumo de sustancias psicoactivas y o problemas de conductas, para favorecerle la inclusión social, el restablecimiento de sus derechos y la construcción de un proyecto de vida. Adicionalmente, contamos con servicios de formación y bienestar para la comunidad en general. Actualmente hacemos presencia en 7 regionales: Antioquia, Atlántico, Bolívar, Eje Cafetero, Cundinamarca, Santander y Bachi. Allí tenemos algunos programas en restablecimiento de derechos y en el sistema de responsabilidad penal. Precisamente lo que nos va a contar nuestra compañera Daniela el día de hoy tiene que ver precisamente con eso, con ese acompañamiento pedagógico a niños, niñas y adolescentes, muy orientado al tema de consumo de sustancias psicoactivas. Muchísimas gracias, Daniela, por estar con nosotros, a Julián también, a la universidad, que me parece que es muy, muy enriquecedor este tipo de escenarios. Entonces, Daniela, adelante, muchas gracias. gracias, Juanfe. Totalmente de acuerdo. En realidad, pues precisamente esto es lo que se busca con los programas de prevención para que sean cada vez más efectivos y es empezar a llegar a esos escenarios donde a veces no se habla del tema y ya les voy a contar algunas experiencias en relación a esto y que finalmente la única manera de hacer prevención es hablar tranquila y abiertamente sobre el tema, ocultarlo, manejar mística frente a esta conversación, frente al tema de las drogas, realmente lo que hace es incrementar la curiosidad y ya vamos a ver también pues qué significa en el ser humano la curiosidad como tal.
Antes de iniciar, les quiero contar algunas cifras en Colombia frente al consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, resulta que estas son cifras que más o menos están, digamos, estandarizadas o se tomaron por muestra del 2017 como tal, es decir, estamos unos años atrás en cifras porque realmente por más que se investigue se queda muchísima población por fuera, pero pues digamos que lo más reciente son estas cifras del 2017 y realmente el panorama no ha mejorado, sino que por el contrario ha aumentado. Entonces imaginémonos si esto fue en ese año, cómo debe estar en estos momentos. Resulta que nos dice que en Colombia se estima que casi la mitad, miremos que esto, casi la mitad de sus habitantes utiliza alguna sustancia psicoactiva con una relativa frecuencia, ¿sí? Una sustancia psicoactiva, ya vamos a ver un poquito más a qué hace referencia, pero una sustancia psicoactiva incluye las lícitas y las ilícitas, es decir, alcohol, pero también pues la marihuana, la cocaína, el tusi. Sabemos pues que el tema de las sustancias sintéticas va en un aumento considerable. Entonces, de ese 50% que vemos aquí, el 20%, es decir, un porcentaje muy alto, se encuentra en situación de posible riesgo de problemas de abuso. Es decir, estamos con un 20% de la población en un nivel muy alto frente a abusar de drogas, que ya vamos a ver también un poco esa diferencia. O sea, realmente las cifras son demasiado impactantes y ya les voy a mostrar qué es lo más delicado del tema. Y es que la población que mayor riesgo tiene en estos momentos y ese rango de edad en que más se está presentando el consumo de sustancias psicoactivas es el primer grupo entre los 18 y los 24 años y el segundo grupo entre los 12 y los 17 años. O sea, en realidad es una problemática que está tocando demasiado a los jóvenes y son las edades en que mayor riesgo se puede presentar por la probabilidad de dependencia como tal, pero también como las consecuencias asociadas al consumo de sustancias psicoactivas. No todas las consecuencias son directamente relacionadas con la persona, sino también como con su entorno. Resulta que las regiones que más afectadas están en Colombia por el consumo de sustancias psicoactivas son Medellín, Antioquia y los departamentos del eje cafetero. En realidad el eje cafetero es uno de los más afectados por el consumo de drogas. En Antioquia resulta que las drogas que más se consumen son las lícitas, es decir, el alcohol. Mientras que en el eje cafetero las sustancias que más se consumen son las ilícitas. Estamos hablando de un consumo supremamente elevado de marihuana, de un consumo cada vez más elevado de tusi, de cocaína, en Dos Quebradas, pues como tal Risaralda, el consumo de heroína es supremamente elevado. Entonces esto lo que hace es complejizar mucho más el panorama porque no es lo mismo una dependencia, por ejemplo, a marihuana que una dependencia a la heroína como tal. Entonces, este es el panorama a grandes rasgos que tenemos en estos momentos en Colombia y las zonas pues más afectadas. Esto es lo que nos lleva a nosotros precisamente a pensar es en qué se está haciendo para que esto mejore o al menos no siga empeorando, que es lo que está sucediendo. Y es que hacia allá vamos, hacia empeorar. Y se estima que con toda esta problemática de la pandemia, con toda esta problemática incluso del paro, se estima que los niveles aumenten en gran medida, porque realmente el problema no es el acceso a las drogas, realmente el problema es lo que cada ser humano tiene, lo que le sucede a su alrededor, los entornos que están acompañando a esa persona que hacen o que sea más propenso o que por el contrario tenga pues mayor fortaleza, porque en realidad creo que hay que dejar claro en este espacio algo y es que la pelea y la lucha no es contra la droga. Si nosotros vamos a pelear con la droga, créanme que vamos a perder el año 503 veces porque eso no va a funcionar. Cada vez hay más sustancias psicoactivas, cada vez es más fácil acceder a ellas, cada vez incluso el precio tiende a disminuir y el problema es que cada vez generan más dependencia y adicción por los efectos. Entonces la pelea no es contra la droga, porque si no, allí vamos a invertir muchos esfuerzos que definitivamente no van a funcionar. Y lo que ha hecho el gobierno, de cierta manera, es retroceder un poco en ese tema, porque la forma como se ha combatido, de cierta manera,
el aumento del consumo de sustancias psicoactivas ha sido generando fumigación y los recursos que se invierten en esto son muy altos y no se han generado, pues digamos, esas estrategias que realmente impactan, que ya les voy a ir contando de qué se trata. Juanfe, si estás por ahí, te agradecería que si de pronto ellos tienen alguna pregunta, como no tengo acceso en estos momentos a ver el chat, entonces me interrumpes un momentico y me la haces como para ir resolviendo esas dudas y que sea un poquito pues como más dinámico el espacio. ¿Listo? Exacto, Dani, me parece muy bien. Si tenemos alguna duda en relación a lo que nuestra compañera Daniela ha mencionado hasta este momento, sería muy importante porque así vamos en el camino correcto y vamos solucionando como algunas inquietudes o algunas preguntas o algunos cuestionamientos con respecto al tema. No te preocupes, Dani, apenas llegue una pregunta al chat, Vale. inmediatamente te lo hago saber. Listo, Juanfe, gracias. Es que la idea es que nos pregunten eso que normalmente tienen allí. Sé que es una población en estos momentos muy diversa la que nos escucha, pero finalmente cuando hablamos de prevenir en familia, todos hacemos parte de una familia. Entonces, aplica completamente. Incluso nosotros a veces en el entorno universitario, como tal, podemos tener algunos compañeros, podemos tener algunas personas, amigos, personas muy cercanas, que pueden estar pasando por una situación que uno dice, se le está saliendo de control el consumo de sustancias psicoactivas y no sabemos a veces qué hacer ni dónde buscar ayuda, porque realmente es un tema que genera muchísimo estigma y precisamente ese estigma lo que hace es generar barreras para yo acceder a una ayuda pues que me pueda impactar y al menos que me haga sentir diferente frente a la situación. Entonces vamos a iniciar primero por esta parte. Vamos a pensar un poco por qué es que las personas usan sustancias psicoactivas, o sea, por qué es tan llamativo esto para el ser humano. Pero entonces antes vamos a definir qué es eso de una sustancia psicoactiva. Entonces resulta que las sustancias psicoactivas son aquellas que ingresan a nuestro organismo por diferentes medios. Ustedes saben que pueden ser inhaladas, pueden ser ingeridas, se adhieren a la piel. Bueno, son diferentes las formas en que se pueden consumir y resulta que lo que hacen es alterar completamente nuestro sistema nervioso. ¿Cómo lo alteran? Hay unas que son depresoras, acá lo vamos a ir viendo, hay unas que son depresoras, es decir, que el sistema baja la actividad de la persona, entonces son esas que lo dejan a uno como sedado, que lo tienden a dormir. Dentro de estas, la más conocida, yo creo que para todos, es el alcohol. Si bien el alcohol en un primer momento genera un efecto como de éxtasis, pues lo que termina siendo una persona cuando está en un nivel muy elevado digamos, de alcohol, realmente lo que termina es dormido. O sea, la persona no queda súper activa, el alcohol empieza eufórico y empieza a bajar a la persona que lo está consumiendo. Entonces, el alcohol es una sustancia depresora. Dentro de las depresoras está la heroína. Quien consume heroína al hacerlo queda en el piso. Eh, Luego vienen las sustancias estimulantes. Las estimulantes, bueno, me voy a volver un momentico a las depresoras. Resulta que dentro de las depresoras hay unas sustancias psicoactivas que se usan médicamente. Entonces, dentro de ellas está la morfina, dentro de ellas está la codeína, la hidrocodona, el tramadol. Ellas generan un efecto como de relajación, como de dejarnos allí. Luego viene otro grupito que son las sustancias estimulantes, que son aquellas que nos activan, entonces causan un efecto contrario al de las depresoras. Dentro de ellas está la cocaína, dentro de ellas está el éxtasis, que lo que hacen es aumentarme a mí el nivel de actividad como tal, de frecuencia cardíaca. Entonces, si de pronto recuerdan algún caso, incluso a veces son muy cercanos, a veces las personas consumen alcohol y cuando están ya muy dormidas consumen cocaína. Entonces miren que estamos usando dos grupos y lo que hace esto es jugar con el cerebro unos picos supremamente delicados que lo que pueden hacer es generar consecuencias de salud bien graves. Luego viene un tercer grupo que son las alucinógenas. Las alucinógenas son aquellas que me alteran el estado de conciencia, que me alteran la percepción de las cosas. Entonces, yo veo cosas que no hay, escucho cosas que no hay. Mm, digamos, estoy viendo no sé, un televisor y empiezo a pensar que el televisor se está moviendo, que salió caminando hacia mí. Me pone a ver, me altera completamente los sentidos y la percepción. Dentro de ellas está el LSD, los hongos y un cuarto grupo
que este sí está pues como es más pequeño, son las sustancias mixtas. Dentro de ellas solamente se ha encontrado la marihuana. ¿Qué quiere decir que mixta? Que en unas personas genera efectos estimulantes, en otras genera efectos depresores, en otras genera efectos alucinógenos. O sea, es muy difícil saber realmente qué efecto va a generar la marihuana en las personas. Luego, entonces, de que sabemos que es una sustancia psicoactiva, ahora sí miremos por qué las personas las usan. ¿Por qué una persona usa sustancias psicoactivas? Acá yo les puse una flechita. Resulta que en esa flechita dice necesidad de experimentar y curiosidad. Esto no es de ahora, esto no es solamente hablando de drogas, esto tiene que ver precisamente con una necesidad del ser humano de experimentar y de alterar el estado de conciencia, además de todo. Y eso no lo hace ni siquiera solamente el ser humano, esto también lo hacen otras especies. O sea, muchos de los animalitos saben qué planticas consumir dentro de la naturaleza porque les genera un estado alterado de conciencia. La meditación, por ejemplo, es otra forma de alterar mi conciencia, solamente que no estoy ingiriendo ningún tipo de sustancia psicoactiva como tal. Pero es casi que muy natural que el ser humano busque alterar ese estado de conciencia para un fin determinado, ¿cierto? Algunas de las razones puede ser que la persona con eso se sienta bien, que la persona mejore el desempeño. Hay personas que trabajan mejor bajo los efectos de sustancias psicoactivas. Yo aquí no les voy a tapar información, no les voy a hablar de las drogas como normalmente le hablan a uno de que solamente son malas. No, hay gente que funciona mejor y de manera diferente bajo el efecto de sustancias psicoactivas. Obviamente, si uno lo contrarresta como con otro tipo de beneficios o lo ponen en una balanza que me ayuda y en qué me está destruyendo, por ejemplo, pues seguramente me va a pesar más las consecuencias negativas, pero hay gente que funciona mejor bajo ese efecto. Hay unas razones que tienen que ver más con lo social, ¿cierto? Y es construir una identidad, pertenecer a ciertos grupos, eso funciona sobre todo en los adolescentes, esa necesidad de yo identificarme con ciertas personas, de ser aceptado, de ser reconocido. Entonces el niño juicioso que no tenía amigos, que no lo reconocía a nadie, empieza a consumir y empieza a tener amigos. Y además empieza a tener amigos que lo defienden frente a otras situaciones o, por el contrario, los que antes lo atacaban. Entonces ahí empieza un juego bien delicado que precisamente es donde se empieza a generar esa dependencia. Eh, por esta parte, digamos que son muchas las razones. Cada persona lo hace de una manera muy individual. En cada persona cumple una función diferente. Pero hay algo que de por sí sí está muy asociado a todos y es el tema de la emoción. La mayoría buscan consumir para o potenciar una emoción o erradicarla, ¿sí? No sé si de pronto recuerdan que muchas personas dicen, no, es que cuando yo estoy estresado, cuando yo estoy aburrido, consumo porque eso me hace olvidar de todo. De cierta manera, se ha llamado que las sustancias son analgésicos emocionales, sobre todo las depresoras, no sé, recordemos incluso que socialmente nos han enseñado que si estamos con una tusa, que si tenemos un dolor, no sé, una pérdida amorosa, entonces emborrachémonos para ahogar las penas. Eso de cierta forma es una enseñanza social que nos dice, hey, no sienta, si está triste no sienta, vaya emborráchese para que al otro día sea más el guayao que el dolor que está sintiendo. Entonces, esos son como esas enseñanzas muy sutiles que nos va dando la sociedad, bien o mal aquí se nos empiezan a quedar y que del alcohol a otro tipo de sustancias pues no hay mayor diferencia que la aceptación como tal, que sea legal o ilegal. Por esta parte de los niveles de consumo voy a pasar rápidamente, espérenme, yo miro la hora para que no se nos vaya mucho rato en esto. Los niveles de consumo es importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque digamos que hemos pensado, y casi siempre se ha asociado, de que aquella persona que consume ya es un adicto. O sea, todo, entonces, y esto pasa y perjudica en qué. Cuando en una familia la familia se da cuenta de que hay una persona que supongamos que está consumiendo marihuana, inmediatamente por la mayoría de los integrantes ya eres el marihuanero. O sea, él ya no es Andrés, ella ya no es Juanita, él ya no es Pablo, no, ya es el marihuanero. Y ¡pum! Tome su etiqueta. Eso es lo que hace con la persona es terminarla como de aislar, le genera unas emociones bien molestas y recordemos que si es un analgésico emocional, eso lo que va a hacer es un efecto contrario.
Entonces, ese tipo de, ahí empiezo precisamente con esos tips que son necesarios, sí, erradicar en la familia. O sea, si yo lo que quiero es que esa persona, de cierta manera, deje o disminuya ese consumo, pues yo no voy a, pues no debo generar ese tipo de comentarios, de etiquetas, de señalamientos como tal, porque lo que voy a hacer es terminarlo de llevar allá. Entonces, hay, digamos que todos empiezan por un consumo experimental. El consumo experimental es cuando simplemente la probé, pero pues ya, hasta ahí estuvo, ¿sí? No, no digo sí, no digo no, pero pues solamente experimenté. Resulta que después hay muchas personas, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, son demasiadas las personas que han pasado por consumo experimental de sustancias psicoactivas ilícitas. Son demasiadas las personas que, por ejemplo, han probado la marihuana, que no lo usan frecuentemente, que no lo vuelven parte de su rutina diaria, pero que sí la probaron y que de pronto incluso ocasionalmente lo hacen en determinados entornos. Solamente que pues no está, digamos, tan naturalizada, sobre todo en ciertos ciclos vitales, es decir, puede que muchas personas de 35, 40 años lo hagan, pero no está tan naturalizada como en los de 15, 20 años. Luego hablamos de un consumo regular o social, y esto ya tiene que ver es que yo consumo cuando yo estoy con determinado grupo de amigos, ¿cierto? De pronto no lo hago parte de mi vida y de mi día a día, pero sí lo hago con determinada frecuencia o cuando estoy con determinado grupo de amigos. Entonces hay gente que, por ejemplo, nunca consume, pero se va para una finca y consume. Y luego sigue con su vida común y corriente, va a trabajar, va a estudiar, bueno, y hace el resto de actividades. No sé si se encendió un micrófono, Juanfe va a hablar. No No te sé si suena. alguien tenga alguna pregunta. Fue que se encendió un micrófono, yo Yo creo. creo que Entonces, Juan. Listo. Entonces vamos con el consumo nocivo. El consumo nocivo, este ya causa un daño importante. Y acabo de hacer una claridad. Consumo nocivo no quiere decir que lo haga todos los días. Hay personas que, por ejemplo, toman 2 veces al año, pero las 2 veces que toman al año acaban con la familia entera, le pegan a sus hijos, le pegan a sus esposas, empeñan la casa. Entonces se trata ni siquiera de la frecuencia, sino también de cómo reacciona mi cuerpo ante ese consumo. Yo no me gano nada con que yo solamente 2 veces al año consuma cierta sustancia, si cuando lo hago definitivamente me quedo sin familia, económicamente quedo endeudado por 1 o 2 años porque lo que hago definitivamente se sale de las manos, y miren que no tiene nada que ver con frecuencia, y uno casi siempre asocia el riesgo como tal y el daño con la frecuencia, y no tiene nada que ver con eso en este tipo de casos. Y por último ya tenemos el abuso o la dependencia. Aquí ya hablamos de un trastorno y aquí ya se habla de un problema de salud pública y es atendido, por lo tanto, por las EPS y por los sistemas de salud, para que cuando esto ocurra se busque pues como la ayuda. ¿Qué es lo que hace que los individuos sean más vulnerables al consumo? Voy a pasar rápido por aquí. Resulta que se ha investigado, y dentro del último Congreso de Psiquiatría, que fue, si no estoy mal, el año pasado, ese último congreso a nivel internacional, llegaron a una conclusión supremamente importante. A veces desesperanzadora, pero en realidad hay que tenerlo en cuenta, pero por muchas otras razones. Resulta que se ha encontrado que gran parte del consumo de sustancias psicoactivas está muy asociado con procesos biológicos y genéticos. Pero esto, ¿qué quiere decir? No quiere decir como que, ay, no, entonces pues si esto es genético, entonces no hay nada que hacer, crucémonos de brazos. No. Quiere decir que hay que prestarle cada vez más atención a la forma en cómo nuestro cuerpo funciona. ¿Y con esto a qué me voy? Y me voy a adelantar un poco a la parte de en familia que se puede hacer. Si nosotros en casa tenemos un niño que tiene de pronto un trastorno por déficit de atención, que ya hemos agotado recursos como psicología, terapia ocupacional, fonoaudiología, que hemos agotado todos esos recursos terapéuticos, y aún así el niño a mí no me presenta ningún tipo de mejoría y me recomiendan que terapéuticamente mediquemos a este niño, o sea, que le pongamos un fármaco que le ayude a estar más tranquilo y que le ayude a desenvolverse mejor en su mundo. Está comprobado que ponerle ese fármaco y ser muy juiciosos con la toma de ese medicamento
puede ser una medida muy efectiva de prevenir más adelante el consumo de sustancias psicoactivas. Y acá les voy a hablar de un tema súper importante. Resulta que no sé si alguno ha escuchado el tema de patología dual. Cuando hablamos en psiquiatría, cuando hablamos en salud mental, de todo el tema de patología dual, quiere decir que es una persona con patología dual es aquella que tiene un trastorno por el uso de sustancias psicoactivas, es decir, que muy probablemente ya tiene una dependencia súper alta al consumo de ciertas drogas o a muchas drogas. Y además de tener eso, tiene un trastorno mental como esquizofrenia, depresión, ansiedad, trastorno afectivo bipolar, trastornos mixtos, trastornos de la personalidad también. Entonces imagínense, tiene dos de estos componentes súper importantes ahí presentes. Pero resulta que en algún momento las familias se dieron cuenta que esa personita tenía un trastorno de esos mentales. Lo llevan al médico. El médico los manda donde el psiquiatra y los manda donde el psicólogo. Pero a la hora que los manda donde el psiquiatra, entonces la familia empieza a ver que el niño está más dormido, que el niño está diferente y toma la decisión de no volverle a dar el medicamento y de no volverlo a llevar a psiquiatría. Resulta que esto es de lo más peligroso que uno puede hacer. No se los dice Daniela Vallejo Jaramillo, se los dice los psiquiatras, se los dicen los profesionales que han estudiado esto hasta donde más les ha dado y llegan siempre a esa misma conclusión. Gran parte de las personas que tienen una adicción, que tienen una dependencia a las drogas, un porcentaje casi el 80%, o sea, miren el nivel tan alto que es, casi el 80% de estas personas tienen además un trastorno mental, el cual no fue tratado o fue maltratado. ¿Por qué? Porque le suspendían el medicamento. Claramente una persona con medicamento, pues con psicofármaco, es decir, con medicamento psiquiátrico, va a tener unos cambios en el comportamiento porque claro, eso es lo que hacen y ataca exactamente ese sistema nervioso. Pero es muy probable que más o menos en un periodo de 1, 2, 3 meses esa persona empiece a funcionar cada vez más normal bajo el efecto de ese fármaco. Pero es necesario y esto me parece súper importante que lo tengamos en cuenta porque si nos dicen que el tema de las sustancias psicoactivas está muy asociado a los procesos biológicos, al proceso fisiológico, la forma como funciona mi cuerpo. Y yo definitivamente cuando me doy cuenta que mi cuerpo necesita una sustancia diferente para funcionar, no se la doy, ahí es donde los muchachos, hablo de los muchachos, sobre todo adolescentes, se automedican. Y adivinen con qué se automedican. Con marihuana, con heroína y con otro sinfín de sustancias psicoactivas. Y ellos dicen es que lo que yo siento es tan horrible y lo único que me calma, me tranquiliza es la marihuana. Imagínense uno tener una sensación todo el tiempo como de depresión, como de ansiedad y que lo único que me quite ese malestar sea la marihuana. Pues yo voy a tomar mano de lo que me funciona y de lo que medianamente me permite estar mejor. Porque recuerden que finalmente a veces eso lo que hace es llevarme a mí a sentirme mejor. Entonces ahí les dejo para que revisemos si en casa, sobre todo con estos chiquiticos, hay alguien que necesita. Eso sí, agotemos todos los procesos terapéuticos y siempre el fármaco acompañémoslo de psicología y de otros profesionales. Hay otros factores que aumentan la probabilidad de consumo y son la negligencia y todo el tema de abusos familiares, golpes, malos tratos, indiferencia, falta de tiempo para compartir, bueno, todo este tema. Los pobres apegos a la escuela y a la comunidad, es decir, que la persona sea completamente individualizada, que sea pues segregada, que no tenga mucha interacción con los demás. Las normas sociales y los entornos desfavorables y sobre todo crecer en esas comunidades marginadas y en desventaja. Esto todos son factores que pueden jugar un papel supremamente relevante y que pues la probabilidad aumenta, pero no es determinante tampoco. Entonces vamos a mirar ahora sí qué es una adicción. La adicción, o sea, cuando ya el problema ya pase por el uso experimental, ya pase por el uso social o recreativo, ya pase por ese uso problemático, ahora sí yo digo, ¿cuándo hay una adicción cuando ya hay una dependencia mental y física, es decir, cuando mi cuerpo necesita eso para funcionar bien. Y es un fenómeno demasiado complejo porque genera una actitud muy compulsiva hacia esa sustancia. Ahorita les voy a poner un ejemplo, pero yo creo que es muy fácil incluso no recordar cuando en algún momento intentó hacer una dieta o cuando en algún momento dijo, no, yo me voy a poner juicioso y voy a ir al gimnasio o al gimnasio 20 días, 15 días y ya,
por cualquier día no quise volver y se abandona completamente el proceso. Lo mismo la dieta. O uno dice, no, estoy en dieta, pero mis amigos me invitan un día, vámonos a comer un helado, no, no puedo, luego otro día, y uno como que al quinto dice, pues uno no hay problema, ¿cierto? Imagínense si eso pasa con la comida, que no tiene un nivel de impacto y que no me cambia el funcionamiento del cerebro. Ahora imagínense una sustancia psicoactiva que sí me altera el funcionamiento del cerebro. Es muchísimo más complejo, ¿cierto? Entonces, esa adicción ya eso es un trastorno, ya se toma como un tema de salud pública, se toma como una enfermedad para poder ser atendida desde los centros de salud y para poder que lo cubra el sistema de salud como tal. Eso es muy interesante y creo que esa parte que se las pongo acá en azul dice, a pesar de las consecuencias negativas y graves, ¿sí? Que dicho consumo le acarrea a esa persona. No sé, vamos a ver si ustedes se acuerdan o conocen algún caso parecido. Cuando el muchacho, ya sabemos en la casa que está consumiendo drogas y días juiciosos y de verdad, o sea, hay que ser supremamente empáticos. Le ganó la ansiedad porque realmente eso es un tema de dependencia. Entonces sale, pero antes de salir la mamá le dice, cuando le ganó la ansiedad ya hay un montón de emociones ahí de por medio. Entonces la mamá antes del muchacho dice, le dice, es que usted a mí no me quiere, mire, usted me está matando, usted me está destruyendo, usted, ojalá el día que yo me muera usted no vaya a quedar con ningún tipo de remordimientos porque es por su culpa. Usted se imagina lo que esa persona sale pensando de su casa. Pues no es que le vayamos a dar la palmadita en el hombro y le dice, hágale, pues vaya tranquilo, ahorita vuelve y no, 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 tampoco, ¿cierto? No se trata de los extremos. Pero al menos no busquemos ni tratemos de generar más emociones negativas, bueno, no negativas, más emociones como tan lesivas y que generan tanto malestar. Menos culpa. O sea, realmente quitar una emoción de culpa es supremamente difícil y es de las que más daño hace. No le vamos a aplaudir, no le vamos pues como ese tipo de porque realmente eso es lo que va a hacer. Eh, generar mucho más compulsiva la conducta a la prevención. Resulta precisamente lo que les estaba contando, o sea, realmente críticas con esos comportamientos sencillos que se pueden hacer desde casa. Ojalá la mayoría de padres tuvieran acceso a la información y además pues pusieran que les tocan, pero van y se sientan a decir esos espacios. Pero son acciones muy chiquiticas las que se hacer en cada uno que pueden impactar en esto. Los objetivos, de los objetivos más importantes de prevenir es retrasar la, la probabilidad de que genere tantos riesgos como tener la transición del uso hacia el abuso dependiente. O sea, hay mucha gente, y no lo vamos a negar, mucha gente que consume sustancias psicoactivas y además trabajan y Dani, además no sé si ponen soy por yo, pero se te está yendo el audio. me confirman los otros, por favor. ¿Y Yo desde creo que dónde, ya Juanfe? ahí Bueno, ya se te escucha muy bien. bueno, de pronto fue que se me movió mucho este micrófono. Gracias, Juanfe. Hay un, hay que ser muy realistas y es con el tema del uso. Y hay que ser muy realistas desde la parte también, como quitar juicio frente a las cosas, ¿sí? Porque eso es lo que permite generar una distancia, sobre todo a nivel, pues, como de autoridad y las otras personas, ¿sí? Resulta que hay muchas personas en estos momentos que durante la semana, por ejemplo, van, trabajan, cumplen con todas sus obligaciones, pero llegan a su casa y se toman una o dos cervecitas. Normal, conversando con su familia, compartiendo con su familia, hablando, normal, ¿sí? Pero también hay mucha gente que durante la semana, una o dos veces, consumen marihuana. Y normal,
cumplen con todas sus responsabilidades. Entonces, de eso se trata el uso. El uso es eso, el uso no altera mi, mi entorno, el uso no afecta a otras áreas de mi vida. ¿Cuándo entra a ser delicado? Cuando ya entra a afectar las áreas de mi vida. Y acá voy a ser enfática en algo. Los niños pequeños no tienen por qué ver a los adultos ni consumiendo marihuana, pues tampoco tomando licor, porque eso es normalizar las prácticas. Y por eso es que el tema del consumo de alcohol está tan, digamos, tan elevado, porque es que está completamente normalizado. Entonces se esconden para otras sustancias, pero el licor no, porque la sociedad dice que el licor sí se puede. Porque el licor sí lo consiguen en supermercados, en tiendas, en todas partes. Entonces eso es súper importante tenerlo en cuenta. Ni lo uno ni lo otro. Y las dos pueden ser pues como decisiones de vida que muchos adultos toman. Y no está tampoco mal. O sea, aquí no vamos a empezar o no vamos a generar cierto tipo de críticas. Eso se llaman consumos o usos recreativos y válido. O sea, no vamos a entrar como a discutir en esa parte. Luego vamos a hablar de que la idea es disminuir las consecuencias del consumo y, por último, potenciar factores protectores y disminuir aquellos factores de riesgo. Pero resulta que uno dice, bueno, ¿y eso cómo se hace? Ahí es donde está la clave. Ahí es donde hay que mirar con las familias qué es, y en cada uno de sus hogares, qué de esto se trabaja. Entonces, lo primero es fortalecer esas habilidades para la vida que le permiten a la persona que le permiten a la persona afrontar situaciones difíciles, que le permiten a esa persona tolerar cuando alguien le dice no, cuando las cosas no le salen bien. Hay muchos niños que se tiran a llorar y que hacen pues como todo no sé cómo llamarlo, pero bueno, digamos que hacen todo, bueno, emocionalmente se desbordan pues cuando pierden materias, porque no fueron los número uno. Si emocionalmente yo me desbordo porque no fui el mejor, eso hay que trabajarlo, eso no es de sentirse orgulloso y creo que eso muchos padres lo hacen, ay no, es que tan lindo, quiere ser perfeccionista, ojo, porque es que ahí estamos cayendo, no en el tema del perfeccionismo, sino en que no le estamos enseñando a ese ser humano a frustrarse, a que en la vida no todo le tiene que salir perfecto todo el tiempo, porque si no, entonces yo le estoy enseñando algo que no funciona así. En la vida no todo sale perfecto, en la vida hay que aprender a sufrir. Sufrir es tan natural como respirar, pero todo el tiempo nos enseñan a evitarlo. No, no, venga, yo hago eso por usted para que no sufra. Y esto empieza a generar unas consecuencias bien delicadas en la persona. Fortalecer estrategias de afrontamiento tiene que ver con lo que les estaba diciendo, potenciar entornos familiares y escolares seguros, solidarios y cooperativos, es decir, educar en la cooperación, en la solidaridad, educar en el tema del trabajo en equipo, de la diferencia, aceptar la diferencia es importante. Incrementar los niveles de inteligencia emocional de los niños, niñas y sus cuidadores. Ahorita al finalizar les voy a contar una historia muy relacionada con esto. A veces no es la inteligencia emocional del niño. La mayoría de las veces tiene que ver con la inteligencia emocional del adulto. El adulto vive lleno de miedos. Es más, voy a adelantarles el cuento por si de pronto ya se me están durmiendo, porque es una hora pesadita y además ya llevamos un buen rato del espacio. Resulta que cuando hablo de la inteligencia emocional del niño les voy a explicar. Con este ejemplo voy a resumir gran parte del espacio. Y es que finalmente, ¿cuál es el rol de los papás? ¿Cuál es el rol de la familia con esas personas que están ahí chiquiticas o que están en desarrollo? El rol no es cuidar y proteger solamente. El rol es cuidar y proteger, pero enseñar y entrenar a ese ser humano para que viva. Y la vida no es bonita todo el tiempo. La vida no es todo el tiempo risas y felicidad. No, la vida está llena de dolores, de frustraciones, de desolaciones, de angustias, de preocupaciones, de estrés. Eso es la vida. No podemos romantizar completamente de que no, es que tiene que estar bien, porque empiezo a crearle una idea que así no funciona el mundo. Yo lo debo educar con piecitos en la tierra. Resulta que hay un muy buen cuento para explicar eso y es una familia, ¿cierto? Vive la mamá, el papá y su hijo. Su hijo tiene 17 años, todavía no tiene pase, pero sabe conducir. Los papás le enseñaron a conducir, en casa hay un carro. Mamá y papá deben irse de la ciudad el fin de semana, pero antes de irse tienen, digamos, una discusión, no en el mal sentido, sino una discusión de que tienen que tomar una decisión. Y es que ellos deben tomar la decisión, el hijo no puede ir al viaje, y ellos deben tomar la decisión de si llevarse las llaves del carro
o dejarlas. Resulta que este ejercicio, cuando lo hago con padres de familia, de muchachos que consumen, que están en unos niveles, bueno, que están internados como tal, casi siempre ahí hago una pausa y les pregunto, ¿ustedes qué harían? Y resulta que la gran mayoría de padres de familia dicen, no, yo me llevo las llaves, ¿para qué le voy a dejar tentaciones? Cuando las familias se llevan las llaves y no dejan tentaciones, no le están permitiendo a ese niño tomar la decisión. Ellos están tomando la decisión por ese adolescente. Entonces, finalmente no sabemos el adolescente qué tanto sabe tomar decisiones y qué tan bien ha sido el papel que han desempeñado sus papás, porque los que tomaron la decisión fueron ellos. Resulta que en el cuento, los papás no se llevan las llaves, las dejan allá y nuevamente hablan con su hijo y le dicen, bueno, mira, ahí quedan las llaves, tú sabes que no puedes coger el carro, porque si lo coges y te coge la policía, obviamente te va a llevar para la estación y el carro lo van a inmovilizar. Es una familia que recursos económicos sí tiene. Entonces se van y dejan las llaves, el muchacho efectivamente coge el carro, sale en él y lo coge la policía, se lo lleva para la estación, el carro se lo llevan para los patios. Llaman a los papás y los papás van a la estación. Cuando los papás llegan a la estación, el adolescente les dice, bueno, vinieron por mí, muchas gracias. Y el papá fue el que entró, el papá le dice, no, no vinimos por ti, vinimos a traerte saco, comida, pero no vinimos por ti. El hijo se enoja y le dice, pero es que tú tienes con qué pagar la fianza. Él le dijo, sí, yo tengo con qué pagar la fianza, pero es que tú sabías finalmente en qué te metías, sabías qué pasaba, sabías cuáles eran las consecuencias de esa decisión y aún así la tomaste. No voy a asumir las consecuencias, te vas a quedar acá y mañana vas a salir. Claro, esto obviamente, si nosotros nos ponemos los zapatos de los papás, pues va a ser muy difícil, ¿cierto? Pero realmente esa noche ni el muchacho duerme ni los papás duermen. Obviamente ese papá sale devastado de ese lugar, pero es muy probable que con ese tipo de enseñanzas, esto puede ser muy drástico, pero con ese tipo de enseñanzas se le esté enseñando a ese adolescente a tomar decisiones, a asumir las consecuencias de las decisiones, porque yo le puedo enseñar a tomar decisiones, pero si las consecuencias las asumo yo, no le estoy enseñando nada. Y más adelante él va a saber que puede seguir haciendo lo mismo porque mamá y papá van a asumir consecuencias. Y es ahí donde empezamos a generar un rol, podemos dar la cantaleta más grande, podemos pegarle, podemos castigarlo, pero eso pasa. No le estamos enseñando a asumir consecuencias y de eso se trata el entrenamiento y las acciones que podemos hacer en familia. Lo otro es potenciar usos recreativos, lúdicos y artísticos en los hogares. Vamos a mirar esta parte de campañas de prevención. Estas son campañas basadas en el miedo. Creo que nos tocaron, yo tengo 29 años, creo que esas son las que nos tocaron a gran parte de la generación mía y más adultos. Y son campañas que nos mostraban esto. O sea, realmente nos mostraban, es un niño muy juicioso, miren lo gordito que está, miren lo bien, y mire cómo termina. Y cada una de estas tiene que ver con eso. ¿Qué pasa con este tipo de campañas basadas en el miedo? Les voy a contar un caso de la vida real. Estas campañas en el miedo, basadas en el miedo, hicieron lo siguiente. Cuando yo trabajaba en psico, recibí un niño de 17 años. Resulta que este niño de 17 años entró por consumo de heroína. Ya tenía un nivel de dependencia muy alto porque lleva 3 años consumiendo heroína. Él tenía que consumir absolutamente todos los días. Un día conversando con él se puso a llorar y me dijo, ve Daniela, ¿usted quiere saber yo hace cuántos años consumía? Me dijo, yo consumía desde hace 3 años, pero nunca había buscado ayuda porque yo sabía o yo entendía por lo que había visto en televisión, en los programas Séptimo Día y bueno, todos aquellos que nos muestran en nuestra televisión, que ahí mostraban que una vez uno lo cogía la heroína, uno de ahí no podía salir. Entonces yo ya me había dado el dolor. Cuando mi mamá se dio cuenta también fue muy duro para ella aceptar que yo de ahí no iba a salir. Miren lo que hace una campaña de prevención mal direccionada. Son campañas basadas en el miedo. Las campañas basadas en el miedo no sé qué tan efectivas sean. Creo que eso se ha revaluado cada vez más porque miren, el miedo no llevó a ese niño a que no consumiera. El miedo llevó a que ese niño, porque, bueno, no, ahí ya era adolescente, el miedo llevó a que ese adolescente cuando lo hizo y se dio cuenta, no buscó ayuda, porque él dijo, no, yo ya soy caso perdido, así se llamaba, él pensaba, yo soy caso perdido. En estos momentos, les estoy hablando después de 3 años, está súper bien, tiene ya 20 años y está estudiando.
el consumo de heroína lo dejó. Obviamente está el riesgo latente de una recaída, pero lo dejó. Pero miren que se demoró 3 años en buscar ayuda por mala información, por campañas basadas en el miedo. La idea es que uno trate de cierta manera de empezar a erradicar eso. En su momento funcionaron, sí, pero digamos que se ha encontrado que puede funcionar diferente. Vamos a mirar esta otra parte. Bueno, ¿alguna pregunta está ahí? Juanfe, ¿hay alguna preguntita por ahí en el chat o algo? Se me fue Juanfe. Bueno, yo creo que no hay preguntitas. No, Bueno. Dani, aquí estoy. Y Bueno. espérate. Una Dale. pregunta, nos dice Cristina. Sí. He escuchado que al superar una adicción hay una tendencia alta a iniciar con otra adicción diferente. ¿Qué tan cierto es eso, Daniela? Bueno, perdón. Hay tratamientos que están basados en la sustitución, que la sustitución, lo que tú dices, tuvimos un caso súper cercano, muy raro, de hecho, además, un señor ya, porque tenía casi 40 años, consumía cocaína, tenía un nivel de dependencia muy alto de la cocaína, y cuando entendíamos por qué lo hacía, miren esto, cada que él consumía cocaína, lo hacía porque estaba pensando en que su mamá estaba muy viejita, se iba a morir, y por culpa de él, ella se había agravado hartísimo en situaciones de salud. O sea, esto que les estoy contando fue el trabajo de casi un año con este muchacho. Resulta que él desplazó el consumo, entonces cuando él pensaba en esto, ya no consumía cocaína porque lo teníamos internado, pero tomaba y tomaba y tomaba y tomaba agua. Entonces, claro, estábamos en terapia y cada 10 minutos tenía que levantarse al baño porque tomaba y tomaba y tomaba agua. Cuando miramos por qué era que estaba tomando tanta agua, cada que pensaba en su mamá y en lo complicado que estaba su estado de salud, tomaba agua. Listo, se le empezó a manejar el tema del agua y empezó a comer colino, colgate. Cada que pensaba en su mamá tenía que ir al baño y comer colgate y eso lo tranquilizaba. Realmente hay muchos tratamientos o muchos casos que lo que hacen es una sustitución como tal. En algunos casos puede ser, eso ya reducción de riesgos y daños. Y me voy a meter un poquito con ese tema. Si yo tengo un usuario, yo tengo un ser humano, no lo llamemos usuario, eso suena feo. Si yo tengo una persona que tiene un nivel de dependencia a la heroína o al bazuco, que son de las más, digamos, duras como tal, y esa persona deja de consumir todos los días, pero a veces cuando tiene un nivel de ansiedad elevado por lo que sea, está trabajando, tiene su familia, responde normal, pero de vez en cuando consume marihuana, es un nivel de cierta manera es una sustitución, es reducción de riesgos y daños, de pasar de consumir heroína, bazuco, a pasar a consumir marihuana, pues digamos que son unos avances bien importantes. Lo ideal, ¿cierto?, sería que deje de consumir, pero no en todos los casos se puede, o no en todos los casos se hace de manera inmediata, puede ser un proceso de varios años, pero no necesariamente tiene que ser un requisito, Cristina. Hay mucha gente que simplemente aprende a manejar lo que le produce el no estar con ella y empieza a vivir su vida común y corriente, no es un requisito, a veces hace parte de los procesos y a veces hace parte también como del momento de llegar a la abstinencia. Lo que pasa es que la mayoría de modelos están basados en la abstinencia total y eso también de cierta forma está un poquito revaluado. No sé si respondo la pregunta, Cristina. Si de pronto le puede responder ahí a Juanfe si queda resuelta. Bueno, entonces le respondes. Dice nuestra compañera Cristina, muchas gracias. Gracias, Juan. Valeria nos hace otra pregunta, Dani, nos dice. Ahora hablabas sobre la patología dual. ¿Cómo iniciar el abordaje de una persona con trastorno límite de la personalidad que al mismo tiempo presenta abuso de sustancias psicoactivas? Bueno, ¿cómo se llama ella? Valeria, ¿cierto? Valeria. Bueno, Valeria, lo fundamental, yo creo que el primer paso es buscar acompañamiento ni siquiera psiquiátrico a nivel pues de equipo interdisciplinario. Realmente el trastorno límite es un trastorno un poco complejo de manejar porque no hay fármaco, realmente no hay como una pastica que me ayude a modular, aunque a veces les mandan un modulador del estado de ánimo, es decir, algo que me le baje un poquito las revoluciones a esa persona y el nivel de irritabilidad y como de ansiedad, y eso puede ayudar un poco a la respuesta. Sin embargo,
tengo muchos casos. Yo ahorita les contaban que yo trabajo en Recuperarte. Recuperarte es una institución que nosotros tenemos varias personas con trastornos mentales, muchos de ellos con trastornos mentales y además de personalidad, dentro de ellos la límite, y terapéuticamente han mejorado mucho. ¿Con qué? Con psicología, con terapia ocupacional, con neuropsicología. O sea, es un equipo supremamente grande que trabajamos con ellos y que lo que se hace es enseñarles de cierta manera a vivir con eso, porque son sus características de personalidad y a modelarlas de cierta manera para que no interfieran en sus relaciones interpersonales tan bruscamente, porque sabemos que lo que eso dificulta finalmente es la interacción con el otro. Buscar ayuda inicialmente pues si vamos a activar ruta desde cero, se las voy a contar, iniciar por medicina general nos va a mandar psiquiatría, psicología y de ahí el resto del equipo, para poder que se empiece un proceso de acompañamiento pues más integral. Y se abordan las dos problemáticas, siempre se tienen que abordar a la par, consumo y consumo y trastorno mental, para poder que funcione, porque casi nunca se logra determinar qué apareció primero, si el consumo de sustancias psicoactivas o el trastorno mental. Pueden aparecer los dos al tiempo, puede aparecer uno, puede aparecer otro, digamos que no se han llegado a conclusiones precisas frente al tema. Vamos a ver esta partecita, espero que quede resuelto, si no vuelves y me escribes en el chat. Vamos a mirar esta parte que, Juanfe, ¿es cierto que es hasta las 6? Sí, Dani. Luz Amparo tiene otra pregunta. Sí. ¿Cómo se puede convencer a un joven que debe buscar ayuda? Ya está como habitante de calle, pero da pasos mostrando que quiere superar su adicción, pero recae nuevamente. Bueno, importante, el tema de la recaída hace parte del proceso. En muy pocos centros, instituciones nos hablan del tema, porque la recaída es como, uy, no, Satanás, aléjate. Y así se queda, así se ve. Entonces, cuando llega Satanás, pues me alejo de todo el mundo. No, la recaída hace parte completamente del proceso y lo que se espera con la recaída es que obviamente no llegue, pero sí llegue, que se busque ayuda a tiempo. Cuando uno trabaja la recaída como parte del proceso, en el momento en que la persona recae, busca ayuda y más o menos en un periodo de 3, 4 meses, se reactiva y sigue su vida común y corriente sin tener que tirarse, perdón la palabra, a la calle durante 6 o 1 año, 2 años, 3 años, que es lo que muchas veces pasa. Si la persona está mostrando un interés, acompañarla, pero no hacerle todo. Y acá les voy a contar un poquito de lo que pasaba cuando yo estaba en la institución. Ellos mostraron un poquito de interés, la persona mostraba un poco de interés en hacer su tratamiento. Hay muchas formas de hacer tratamiento. Casi siempre se ha creído que la única forma es internarse. No, no necesariamente. Si la persona puede empezar un tratamiento ambulatorio, son muy efectivos cuando se hacen, cuando hay un buen equipo. Aquí depende mucho del equipo, pero se puede hacer tratamiento ambulatorio. Pero supongamos que se quiere internar, como era el caso de nosotros. Los muchachos pues tenían la intención de internarse y los que hacían todas las vueltas eran los papás. Y uno veía a esas señoras de 60, 65 años haciendo filas de 2, 3 horas, llevando los papeles lejísimos para que el hijo se internara. No, generarle un acompañamiento, mostrarle el apoyo, mostrarle la comprensión, pero hey, déjelo fluir, déjelo ser, porque pasa lo mismo que con el ejemplo que les contaba ahorita de los papás. Si yo le hago todo a mi hijo, yo no le estoy permitiendo realmente tomar la decisión, la estoy tomando yo. Cada que le toque levantarse, y se los digo porque eran los muchachos que llegaban allá, cuando era el usuario, el que hacía el proceso para entrar allá y era el que le tocaba aguantar 2, 3 horas, muchos eran habitantes de calle y ¿saben qué tenían que hacer? Tenían que dormir en el andén más cercano de la institución que les autorizaba el proceso para poder llegar de primeros, porque si no, no alcanzaban a llegar, obviamente no tenían que pagar su pasaje. Entonces a ellos eran los que más duraban en el tratamiento y eran de los tratamientos más efectivos, y se los digo que tengo varios muchachos que están en estos momentos súper bien trabajando con su familia y que eran habitantes de calle y llevaban en habitanza de calle casi 3, 4, 5 años. Pero cuando les toca como lucharse un poquito, ustedes saben que el valor aumenta en la medida en que yo debo lucharme más eso. Por ahí dicen que lo que no nos cuesta, volvámonos lo fiesta. Actuemos a lo contrario. Cuando yo me esfuerzo, más fácil yo valoro lo que yo estoy haciendo. Entonces, acompañarlo, pero permitirle también que se empodere un poquito de ese proceso. ¿Tenemos más, Juanfe?
No, Dani, no, todo, ya no tenemos ninguna otra pregunta. Listo, dale, gracias. Bueno, vamos a terminar con esta partecita. Y es que, a ver, siempre se ha asociado, o bueno, gran parte, no voy a hablar tan general, pero casi siempre se ha asociado de que el problema del consumo es relacionado con la persona, ¿cierto? Y cuando hay que buscar soluciones, internemos a ese muchacho o internemos a esa muchacha, porque es que ya es el problema. Y miren todo lo que desconocemos. Desconocemos lo escolar, lo familiar, lo comunitario, lo individual y lo social. Y les voy a poner, ahí ven un televisor roto, ¿cierto? Que les puse una flecha. La mejor manera que yo he encontrado para explicar realmente lo que pasa con el tema de la adicción es esta. Y es que si yo tengo un televisor en mi casa, funcionaba súper bien. Y resulta que de un momento a otro se me apaga esa función, entonces yo digo, no, de pronto se fue la luz, miro y la luz no se me fue. Luego digo, entonces, ¿qué habrá pasado? Lo cambio de lugar a ver si de pronto fue que el enchufecito se me dañó. No, está funcionando todos, pero no me prende, entonces yo me lo llevo para donde un técnico. El técnico me lo arregla, me lo vuelvo a llevar para mi casa, lo conecto y otra vez se me daña. Me lo vuelvo a llevar donde el técnico y yo ya estoy brava y le digo, pero es que en mi casa no funciona. Me lo arregla, me lo vuelvo a llevar y yo digo, me voy a ir a comprar otro porque seguramente se me dañó. Y compro otro. Y lo vuelvo a llevar para mi casa y se me vuelve a fundir. ¿Qué pasa? ¿Será que el problema es el televisor? ¿O será que el problema es la red que hay en mi casa, lo que está pasando, todas las instalaciones de mi casa? Realmente esto es lo que pasa muchas veces con la persona. Creemos que el problema es esa persona y bueno, la llevamos a arreglar a una institución. 12 meses en una institución, 14 meses, 6 meses, lo que esté. Me la arreglan. O sea, cuando yo ya voy diferentes, están gorditos, se visten distinto, hablan diferente, tienen sueños, tienen metas. Cuando llegan a casa, oh sorpresa, en menos de un año me recaen. Casi el 80% de personas en menos de un año tienen la primera recaída. Pero porque tiene que ver mucho con esas situaciones familiares. Porque es que es ese televisor que lo mandé a arreglar afuera y realmente lo que puede estar funcionando mal es ese entorno familiar. Y por eso es importante que en familia todo lo que les he contado en este tiempo se empiece a aplicar. La función de la familia es entrenar a esa personita para que cuando esté afuera en el mundo real no le dé tan duro. Y al primer problema no se vaya a coger el primer cosito de marihuana que encontró o la primera inyección de heroína, sino que entienda que así funciona el mundo. Ese es el rol de la familia. Pues la familia se mete en un rol de cuidadores, de protectores, de que nada me les vaya a pasar o por el contrario de maltratadores y cualquiera de los dos extremos es supremamente dañino. Pero siempre que pensemos cuál es ese rol de la familia y pensemos que el dañado es ese televisor, es decir, que lo que está fallando o funcionando mal es esa persona. Acordémonos de eso, acordémonos de que pueden ser las instalaciones de la casa las que me estén quemando el televisor y no al contrario, que es lo que muchas veces nos sucede. Voy a adelantarme porque sé que nos pasó el tiempo un poco a esto. Y es que no me quiero despedir sin que esto, sin compartirles estas recomendaciones basadas en las últimas investigaciones en Colombia. El último libro salió en el 2021, o sea, ya hablan incluso de todo el tema del COVID y lo que esto ha generado en las sustancias psicoactivas. Pero miren, son 527 páginas, perdón, que tiene ese libro. Y casi todas coinciden en que la clave está en la familia. Entonces dicen, los programas deben basarse en comunicar mensajes y dirigir intervenciones de prevención y salud más que en una vigilancia estricta. No es una vigilancia estricta, no es llevarme las llaves del carro para que él no se meta en problemas. No, se trata de enseñarle a él a tomar decisiones y permitirle asumir las consecuencias. Ahí hablo de la inteligencia emocional del adulto. Ahí estoy hablando de que el adulto tiene que manejar sus emociones porque si no se va a llenar de miedo y se va a llevar las llaves. Entonces ahí es donde el problema no está en el televisor, sino en la casa. Se ha encontrado eficacia en las intervenciones centradas en los padres para la prevención de comportamientos de riesgo relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes, además de incidir en otros aspectos como el estrés familiar, la aculturación y la crianza afectiva. O sea, los programas centrados en familia
son supremamente importantes. Y se ha encontrado además, ya lo vamos a ver más adelante, que estos programas centrados en las familias y en los padres o cuidadores pueden hacerse a través de teleconsulta o a través de teleconferencias, es decir, lo que estamos haciendo en estos momentos. Porque por el tema del tiempo, por el tema del que llega, muy seguramente es el que está interesado en aprender. Entonces, este tipo de estrategias acompañada de esa metodología es bien efectiva. La implementación de los programas en edades tempranas permite reducir el uso posterior de drogas y mejorar los factores de riesgo. No es que a los niños de 5 años les vayamos a hablar de drogas, porque muy posiblemente vamos a despertar curiosidades que no tenemos por qué despertar a esa edad, pero sí a esa edad enseñarles a tomar decisiones, las que se puedan, enseñarles, permitirles cierto grado de autonomía, enseñarles a frustrarse, a manejar sus emociones. Todo ese tipo de cosas son prevención y se pueden hacer desde edades tempranas. Los segundos son programas basados en la web. Esto es supremamente interesante porque se encontró que los adolescentes, de cierta manera, han dado una muy buena respuesta a este tipo de programas basados en la web. ¿Por qué? Porque no hay tanto estigma, porque yo detrás de una pantalla más fácil puedo preguntar, venga, estoy consumiendo todos los días, ¿será un problema? Y no que me vean entrar, por ejemplo, a una EPS o que me vean entrar a una institución de adicción, porque ahí ya inmediatamente se me va a generar un tipo de estigma y me bloquea. Los programas basados en la web son súper efectivos con adolescentes, es lo que ha mostrado la evidencia. Y por último, lo que les decía ahorita, no se debe considerar solamente el rol de la familia, sino también todos esos factores ambientales, lo que veíamos al inicio, los factores culturales en el desarrollo de la conducta, del consumo de alcohol, pero también de sustancias psicoactivas. No normalizar tanto esas prácticas. Y esta era la que tenía que ver con las teleorientaciones para los padres. Esto es efectivo y puede ayudar a disminuir no solamente pues como el tema de consumo de sustancias psicoactivas, sino esos estilos negligentes, esos estilos desprendidos frente a la crianza de las personas. No hablemos de los adolescentes, sino de los niños adolescentes, incluso de jóvenes adultos. Bueno, les agradezco mucho. No sé si haya por ahí alguna pregunta y pues los que se tengan que de pronto desconectar y los que se quieran y podamos responder preguntas, pues con mucho gusto. Dani, muchas gracias. Aquí hay una pregunta también. Nos dice, hola Daniela, ¿cómo podemos contactarte o contactar la entidad con la que laboras? Excelente espacio, muchas gracias por la invitación, Daniela. Bueno, creo que ahí está pues el teléfono mío. En este caso sería contactar en algún momento a través de ese teléfono, ese correo electrónico, o a través de Hogares Clare también, que les dejen pues como los daticos. Muchísimas gracias a ustedes. Dani, a ti muchas gracias, a los participantes de la Universidad del Norte también muchas gracias, a Julián, nuestro anfitrión de la universidad, también agradecerles mucho. Creo que estos escenarios son muy interesantes porque logran darnos tips frente a una situación y frente a una realidad que ha venido en creciente, en muchísima creciente, y que adicional a ello muchas veces no tenemos el manejo o no tenemos los profesionales como tan a la mano, como tan cerca para poder acceder a la información adecuada. Creo que el trabajo con el consumo de sustancias psicoactivas tiene que ver muchísimo con la información que se da, con desmitificar algunas cosas que son mitos y con traer realidades y poder contar con profesionales como tú, Daniela, que aparte de tener un tecnicismo claro y concreto frente al manejo del consumo de sustancias psicoactivas en la familia, también dan tips de tratamiento frente a lo que se debe hacer con un adolescente o con un adolescente que presenta o muestra algún síntoma de consumo de sustancias psicoactivas. De todas maneras, a todos muchísimas y muchísimas gracias por este espacio. Hubiésemos querido que hubiese sido muchísimo más largo, pero entendemos, venimos de una jornada laboral larga y entendemos que el cansancio ya se nos empieza a notar. Luz Amparo nos dice, no soy profesional en este tema, pero sí estoy rodeada de estas personas. Tengo un chico que le mataron un hermano, que le mataron al hermano y hace unos días, y por este hecho volvió a la casa y no ha consumido. ¿Cómo lo podemos ayudar para que no recaiga, Daniela? Esta es una muy buena pregunta. De un evento adverso que fue la muerte de su hermano,
que lo pudo haber afectado emocionalmente, pues tomó la decisión de no seguir consumiendo, pero cómo hacer que este comportamiento y esta conducta, además muy adecuada, muy positiva, que genera unos buenos hábitos de vida saludables, se mantenga en el tiempo, Dani. Juanfe, ahí y para los Amparo, realmente eso se llaman eventos vitales estresantes. Y ojo con esos eventos vitales estresantes porque son pues como comidita para las recaídas. Entonces lo que se debía hacer es generar pues como ese acompañamiento, pero no estar ahí todo el tiempo. Acuérdense que la hipervigilancia no funciona porque voy a generar un ambiente de tensión y de estrés. Tratar de buscar ayuda profesional, eso sí se los recomiendo completamente, tratar de que a este chico tenga un acompañamiento por psicología, bueno, sería principalmente por psicología, porque pues psiquiatría sería más como para medicación, pero inicialmente pues como ese acompañamiento terapéutico o un educador, un terapeuta pues como relacionado con el tema de consumo de sustancias psicoactivas que lo pueda acompañar, ¿cierto? Y voy a hacer un poco, no sé, hay gente a la que le puede molestar esto, pero es necesario decirlo. Generar un espacio de confianza con estas personas o con cualquier persona implica que yo me tenga que quitar prejuicios de encima, moralismos de encima y le abra las puertas a esta persona por si en algún momento recae que me busque, ¿cierto? Ser tan abiertos como decirle, oye, si tienes ganas de consumir, dímelo con confianza, no te preocupes. Si no quieres que los demás se den cuenta, entonces estoy yo y miramos a ver qué hacemos. Generar confianza es eso. No, generar confianza no es yo querer escuchar lo que quiero escuchar. Generar confianza es decirle, si quieres consumir, me cuentas y buscamos ayuda. No es que le vaya a ir a comprar, ojo, no. Quiere decir de que es mejor que me cuente. O si consumió, es mejor que me cuente ahí mismo para buscar la ayuda necesaria, para que no le vaya a coger ventaja. Porque cuando uno genera miedo, y lo que hace es precisamente alejarlo, y de eso no se trata. Entonces, tratar de buscar ayuda para resumir y generar un espacio de confianza que esa persona, si lo hace, lo cuente, no que lo oculte. De eso se trata. Así sea muy doloroso escucharlo, pero pues es necesario. Yo creo que está muy bien. Dani, muchísimas gracias, nos dice Luz Amparo, y a todos ustedes un feliz resto de tarde, ya de noche. Muchísimas gracias a ti, Dani, a Julián, por Okay. generar este espacio a la Universidad del Norte, y qué rico volvernos a encontrar en un espacio direccionado precisamente a mejorar los hábitos de vida saludables en nuestros adolescentes y también en nosotros como adultos. Muchas gracias. A ustedes, muchas Feliz gracias. resto de día, Dani. Bendiciones en grande para todos y que descanse. Gracias igualmente. Feliz tarde. Feliz noche ya.